Hola chavales, vamos a ver, aquí estamos de nuevo para terminar este tema y en él vamos a ver las últimas partes de lo que queda, que sería el Tiristor y el Triac, los circuitos integrados y el relé. Vamos a ello. Venga chavales, en primer lugar vamos a ver los circuitos integrados, ¿de acuerdo? Entonces en ello, como veis, un circuito integrado es un elemento en el cual podemos agrupar un montón de otros componentes y hacerlos mucho más pequeños. Es el caso, por ejemplo, del 555 que tenemos aquí abajo. Este 555 es un biestable, es para provocar pulsos. Por ejemplo, imaginaos un coche en el limpiaparabrisas, que cada X tiempo el limpiaparabrisas pues, va, por ejemplo, da la vuelta para limpiar la lluvia. Pues imaginaos eso. Pues, por ejemplo, lo podemos conseguir con un 555, que está tanto tiempo abajo, tanto tiempo arriba, tanto tiempo abajo, tanto tiempo arriba. Bueno, otro ejemplo sería el de este microchip que ya está en torno a lo que es un microprocesador y ya es mucho más elevado de características y todo eso. Uno general, pues sería este de aquí arriba, con 14 patillas, en fin. Y un ejemplo para que vosotros tengáis bastante claro sería este LM324. Estos son cuatro amplificadores operacionales. Estos cuatro amplificadores operacionales de alta ganancia, por ejemplo, imaginaos que cada uno de ellos tiene del orden de unos 50 transistores con sus resistencias integradas y todo ello. O sea, imaginaos lo que coge en este pequeño aparatillo que ya lleva cuatro de estos amplificadores operacionales para hacer aquello que nosotros necesitamos en un circuito mucho más grande. Bien, después de esto, pues observar que muchas placas no va el integrado pegado a la placa, sino que va a un zócalo. ¿Por qué? Porque si el integrado se rompe, pues solo habría que quitar ese integrado y poner otro encima. Cuando se sueldan directamente a las placas, podemos quemar el integrado si no lo hacemos correctamente. Y también, además, luego a la hora de quitarlo para poner otro nuevo, pues nos costaría mucho más trabajo. ¿Vale? Venga. Con esto yo creo que podemos terminar con los circuitos integrados. Porque mira aquí otro circuito integrado que sería un amplificador para potencias elevadas. Pero bueno, de esto podríamos ver muchos más. Con esto nos vale. Vamos a pasar ahora a la segunda parte que a mí en vez del trayecto de electricidad me gusta más empezar por el relé. ¿Y por qué? A ver, ¿qué es el relé? El relé es un aparato que funciona como un interruptor. Es decir, abre y cierra el paso de la corriente eléctrica. Pero accionado de forma eléctrica. Permite abrir o cerrar contactos mediante un electroimán. Por eso se le suele llamar un elemento electromagnético. Aquí veis una foto de un relé y una foto de otro relé, pero ya de placa impresa. Donde aquí, por ejemplo, ya tendríamos, pues, por ejemplo, el normalmente abierto, normalmente cerrado y el común de este relé. Y aquí tendríamos también otros tres contactos, que sería el normalmente abierto, el normalmente cerrado y el común de este otro relé. Y entonces con estas placas, con estos relés integrados en la placa, ya podemos darle servicio de salida de cualquier aparato electrónico para accionar un aparato mucho más grande y de corriente alterna y todo eso. Ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, vamos a ver qué es un relé. Aquí tenemos un esquema de funcionamiento de relé. Aquí tenemos una bobina de cobre, y esa bobina de cobre tiene su entrada y su salida. Si nosotros aplicamos a la base de esa bobina una intensidad eléctrica, lo que hacemos es convertir este núcleo magnético en un imán. Al convertirse en un imán, esta armadura se va a pegar ahí y al pegarse ahí va a desplazar ese contacto del centro hacia el otro sitio. Y entonces va a hacer este normalmente cerrado, se va a abrir y va a cerrarse estos dos contactos. Es decir, lo que pongamos aquí entre la C y el NO automáticamente cogería y se cerraría. Aquí tenéis esa foto de ese relé y aquí tenéis el símbolo funcional de este relé. Una bobina sería así, con sus dos contactos, y con línea discontinua señalizamos que activa este contacto de aquí, donde hay un común, normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Vale? Bien, aquí lo tenemos mucho más grande por si queremos verlo, por si no se nos ha quedado muy claro. Los terminales de la bobina, el núcleo ferromagnético, que se convierte en un imán al activarse esta bobina, al pasar corriente por esta bobina, esa armadura que se desplaza buscando, una vez que es un imán, lo atrae y desplazaría a este contacto central hacia el otro extremo. Con lo cual, estos terminales
que hay aquí en la base se cerraría. Bueno, pues con esto ya sabemos lo que es un relé. Vamos a ver ahora las diferencias entre los distintos contactos que tiene un relé. Mirad, esto sería un interruptor de abierto o cerrado, nada más. Entonces, al activar la bobina se cierra y ya está. Cuando quita la alimentación de la bobina se abre. Si yo aquí hago lo mismo, sin embargo aquí ya tengo un conmutador, no un interruptor. Sería un conmutador de los que nosotros conocemos, los que habéis visto vosotros con Paco. De esta manera, cuando le aplico tensión a la bobina, esta bobina se convierte en un imán y ese contacto se desplazaría hacia el otro extremo. Entonces tengo un normalmente cerrado porque en reposo está cerrado y cuando se activa se abre y se cierra con el otro. Entonces ya tendría un conmutador con un común, un normalmente cerrado y un normalmente abierto, un 1-2, de lo que vosotros habéis usado. Y luego ya tendríamos, claro, este es simple polo, un polo, dos vías. Un polo, una vía, un polo, dos vías. Si nos vamos ahora a este de aquí, según el tema de elementos de conmutación, aquí al activarse la bobina vamos a desplazar al mismo tiempo dos contactos de dos conmutadores, es decir, sería un doble polo y un doble vía, porque cada uno de los contactos va a tener un normalmente abierto, normalmente cerrado, normalmente cerrado, normalmente abierto. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos una bombilla de 230 en una habitación y con un pulsador muy pequeñito de una placa electrónica y con una pila podemos hacer que se active ese imán y cierre este contacto. Aplicaríamos la fuerza de un relé para controlar con una pila de 9 voltios una bombilla de una habitación de 230. Aquí vamos a ver un circuito un poquito más complejo. Imaginaos que ya lo vimos con los transistores, que tenemos una resistencia que cuando no le da la luz es muy grande. Y junto con esta otra resistencia que también es grande, hace que por la base no pase corriente. Si no pasa corriente por la base, ese transistor no conduce. Al no conducir, ni se va a encender el LED, ni se va a cerrar la bobina. Bien, esta bobina es de 12 voltios porque la fuente de alimentación es de 12 voltios. Si yo ahora cojo y aplico luz a esta LDR, a esta resistencia dependiente de la luz, lo que hago es que la hago muy pequeñita. Al hacerla muy pequeñita, el transistor empieza a conducir. Al conducir, y si se hace muy pequeña, saturarse, se convierte en un interruptor cerrado, con lo cual se activa el LED y se enciende al mismo tiempo que se activa la bobina de relé. Cuando se activa la bobina de relé, se pone en marcha este motor. Al cerrarse este contacto, un motor de juguetería de 4 voltios y medio, que también podríamos cambiarlo por un motor de 230 de una persiana. ¿Vale? Y cuando haya luz, pues automáticamente que la persiana, por ejemplo, se baje o que se abra. ¿De acuerdo? Venga, vamos a otra. Una vez que hayamos visto el relé, nos quedaría ver realmente ya el tiristor o SCR y el TRIAC. ¿Qué es un tiristor? Un tiristor es como un componente electrónico que conduce la corriente eléctrica en un solo sentido, como un diodo. Si vemos el símbolo, aquí tendríamos una especie de diodo con una puerta, ¿vale? Bien, para que conduzca en ese sentido tiene que ser activado por una pequeña corriente eléctrica, como le pasaba al transistor. Podemos decir que es un interruptor que se activa eléctricamente, pero a diferencia del transistor, puede utilizar grandes corrientes de salida. Hay más diferencias con el transistor, porque puede incluso ser la corriente de salida de 100 amperios. Si lo vemos aquí, lo que hacemos es que con un voltaje pequeño en continua, y un interruptor, puedo activar un diodo que si está correctamente polarizado, por eso el tiristor es como un diodo, por ejemplo aquí con esta tensión de 110, si la intensidad viene en este sentido, el diodo estaría correctamente polarizado. Cuando apliquemos la tensión aquí en la puerta, va a conducir. Pero si no aplicamos la tensión en la puerta, no conduce. Ahora, eso sí, si voy a activar esta bombilla de 110 voltios de continua, que ya es de potencia, y cierro el interruptor, ese tiristor va a funcionar mientras que no se apague, que no se desconecte esta tensión de alimentación, aunque yo abra el interruptor. Esa es la diferencia también. Hasta que no desconectemos el generador de 110 voltios, aunque abramos el interruptor, el tiristor va a seguir funcionando. ¿De acuerdo? Esa es otra de las diferencias. Entonces, con el transistor. El tiristor
es muy parecido al TRIA. ¿Qué son los TRIA? Pues son dispositivos, los dispositivos unidireccionales SCR. Bueno, vamos, los TRIA serían como dos tiristores en uno solo. Entonces, se emplea para potencia igualmente, pero cuando ya tenemos el TRIA, lo que hago es poner, este es el símbolo del TRIA, pondría dos tiristores en uno. Y cuando yo dé alimentación a la puerta, una pequeña alimentación a la puerta, yo conduciré en los dos sentidos. Aquí ya me da igual que la corriente sea alterna, porque aquí va a conducir el diodo sí o sí, el TRIA. De esa manera, cuando yo cierre con el pulsador, con el interruptor, aquí esta luz se va a encender de 230 en alterna. Y cuando yo levante el interruptor, automáticamente esa bombilla va a dejar de lucir. Porque el cambio de sentido ya no le pasa como al tiristor, que se queda enclavado. Bien. En principio, aquí tenéis un tiristor real. Este tiristor real sería el BT151. Tenemos que recordar siempre que este símbolo del tiristor, cuando aplicamos una tensión en la puerta, si está correctamente polarizado, va a conducir y no va a dejar de conducir hasta que se desconecte la tensión de alimentación que llega al ánodo. Y en el caso del TRIAC, pues sería que cuando aplicamos esa pequeña tensión a la puerta, el TRIAC va a conducir en cualquiera de los dos sentidos, y cuando yo elimine esa tensión de la puerta, automáticamente el TRIAC deja de conducir. ¿Qué faltaría? Pues hacer un pequeño resumen de todo ello, pero eso lo vamos a hacer ya en una pizarra, que sí que os gusta más verme a mí. Venga, hasta ahora. Bueno, chavales, resumiendo lo que hemos dicho en el vídeo anterior, vamos a hacer un pequeño esquema de todo lo que hemos visto, de circuito integrado, relé y tiristor y tría. Mirad, aquí veis un circuito integrado y he puesto el transistor también. ¿Por qué? Porque el transistor, vosotros tenéis que entender que el transistor, un circuito integrado lleva hasta miles de transistores y resistencia integrada. Y solamente quería deciros eso, pero he metido el transistor también porque el transistor es como una especie de relé y es como una especie de tiristor y tría. Entonces es interesante que veamos la diferencia entre ellos. Mirad, si tenemos un relé, que ya hemos visto lo que es una bobina, que cuando nosotros le damos servicio, automáticamente se cierra ese contacto. Imaginaos ese contacto o un conmutador, ¿no? Pero se cierra el contacto. Entonces, imaginaos, por ejemplo, que aquí, en este circuito que ya hemos visto antes, cuando le da luz a esa LDR, automáticamente el transistor conduce. En el momento en que el transistor conduce, aquí se cierra y automáticamente esta luz se enciende. Esa luz a 230. O sea, estamos haciendo que con un circuito de 12 voltios, conmutando un circuito de 230 voltios. ¿Vale? Es decir, esto podría hacer que un motor de una persiana o una bombilla de una habitación se bajara o se subiera en función de la luz que hubiera ahí. Bien. Hemos usado el transistor. El transistor aquí está usándose como un interruptor también, como si fuera un relé. Pero con la diferencia de que esto es un transistor pequeñito que puede mover intensidades muy pequeñas. Y entonces, si yo lo meto para mover una bombilla, entonces tengo que meter alguna especie de como transistor, una especie de transistor que sea mucho más fuerte. En este caso es el relé. Eso es lo mismo que esto, el tiristor y el tría, pero con la diferencia de que el transistor va a conmutar a relé, y el relé, que sería igual también que el tiristor y el tría, la diferencia es que el relé sufre un desgaste físico. Sin embargo, si yo en vez de un relé yo pongo un tiristor y un tría, eso no sufre ningún tipo de desgaste y puede hacerlo las veces que le dé la gana. Mientras que un relé tiene, por ejemplo, 10.000 veces, aquí tendríamos, pues, veces infinitas, hasta que no se rompiera el tiristor y el tría, porque no tiene máximo de veces. No sufre a la hora de conmutar. ¿Qué es el tiristor y el tría? Pues el tiristor es como un diodo, pero que lleva una puerta, como el transistor. Entonces se parece al transistor y hace la función de un relé. Entonces, si yo polarizo bien el circuito, como hemos visto antes, el ánodo, la corriente entra por el ánodo, y le aplico una pequeña intensidad por la puerta, el diodo va a conducir. Diferencia, que aunque yo levante el interruptor,
ese diodo va a seguir conduciendo, ese tiristor va a seguir conduciendo. Y vamos a ver corrientes de corriente continua, tensiones de corriente continua. Me encendería esa bombilla, ¿hasta cuándo? Hasta que cortara la alimentación de la bombilla. La diferencia con el trías es que es bidireccional, es decir, como si fueran dos tiristores en uno, en contrapuestos, de tal manera que puede conmutar cargas alternas, y aquí ya cuando yo levante el interruptor, como la corriente varía de sentido, automáticamente el trías deja de funcionar. Esto sería como el relé. Es lo más parecido al relé, solo que no sufre. Y puedo meter cargas muy altas también. Y la diferencia con el transistor es que el transistor sirve para la parte de electrónica y el tiristor y el trías y el relé para la parte de potencia. ¿Veis un poco cómo se ha quedado esto? ¿Lo entendéis un poquito mejor? Venga, un saludo.